Buenos días desde Lesbos. Esta semana ha sido como las demás un poco complicada. Debido a la crisis y al pánico social generado por el corona, todas las acciones y movimientos son muy lentos y difíciles. Cada vez hay menos recursos llegando a la isla, así como containers con productos higiénicos, por ejemplo, y cada vez las personas habitantes de Moria se ven más desamparadas por la situación de emergencia. En Proqueca, la cárcel que está dentro de Moria, han iniciado una huelga de hambre desde el 5 de abril. Piden su libertad, atestando que muchos presos de otros países han sido liberados como medida precautiva frente al corona. Para poneros en contexto, más de un 90% de los presos de Proqueca son casos administrativos, es decir, o porque tienen segunda denegación y les encarcelan hasta que la deportación se hace efectiva, que pueden ser 2, 3, 6 meses, o porque vienen de países donde menos del 25% de las llegadas se consideran refugiados. Así que están presos directamente, sin derecho de petición de asilo, pendientes de deportación. Desde el punto de vista sanitario, la situación de Moria es dramática, no hay suficientes actores médicos y solo pueden ofrecer turno de mañana, lo que es de lejos insuficiente para todas las patologías y urgencias del campo. Hay un brote de sarna, por ejemplo, que quizás en nuestras casas no llegaría a peligrosidad, pero en Moria sí, porque las personas no tienen posibilidad de ducharse y lavar su ropa a altas temperaturas, básicamente ni a bajas, porque existe un grifo por cada 320 personas y hay cortes constantes de agua. Además de que viven las personas hacinadas más de 10 por tienda, por lo tanto es prácticamente imposible no contagiarse. Al no poder asistir al médico ni desplazarse a las farmacias, el nivel de desarrollo de la infección se vuelve peligroso. Y esta misma situación es la que puede acoger un brote de corona, sin agua, sin aislamiento, sin control, sin protección y sin estructuras médicas. Por otra parte, debido a las tensiones que se viven en el campo, las peleas han aumentado. El hospital de Mitilini confirmó que un joven de 16 años perdió la vida en una de las peleas de la semana pasada y más de 10 personas acudieron gravemente heridas al hospital. El viernes, habitantes de Moria manifestaban en la puerta principal pidiendo la evacuación del campo y la protección de sus habitantes frente a las inseguridades y violencias que se viven en este. Y esta semana hubo también un incendio en Level Asadí, una de las partes de Moria. Quemaron 2 tiendas, pero no hubo ninguna persona fue herida. Y desde las diferentes organizaciones y colectivos que seguimos en la isla, trabajamos en fortalecer las redes de apoyo que llevamos tiempo construyendo para identificar las necesidades urgentes y actuar en coordinación con las habitantes de Moria, pues tan eficazmente como podemos con los recursos que se nos permiten. Muchas gracias una semana más por vuestro tiempo y hasta la semana que viene. Hola, buenas. Soy Raquel Merino, voluntaria de la Nonen Kitchen en Patra, y una semana más os voy a explicar un poco cómo está la situación y sobre todo en estos tiempos tan extraños de coronavirus. Estos días el tiempo está cambiando otra vez en Patra, con un sol agradable y cálido que sustituye a las fuertes lluvias. Vuelve a haber más gente por las calles y parece que la vida ha vuelto a la ciudad. Pero este clima es engañoso, ya que todavía estamos en toque de queda hasta el 27 de abril. Por lo tanto, con la gente con la que trabajamos, seguimos tomando todas las medidas necesarias para mantenernos a salvo. Esto significa que la distribución de jabón y productos anticoronavirus continúa. Además, nos tomamos el tiempo necesario para hablar de la situación juntos y asegurarnos de que todo el mundo está informado sobre cómo actuar en estos momentos. Asimismo, el grupo Corona de la Nonen Kitchen ha elaborado pósters informando sobre la manera adecuada de abordar las amenazas actuales. Como ya os he explicado varias veces, los chicos, las personas en tránsito, los refugiados que atendemos en Patra, viven en 2, 3 factories o squad cerca del puerto de Patra. Entonces están colgando pósters en farsi, en los idiomas que ellos hablen,
para que sea más fácil para ellos entender un poco lo que está pasando. Al mismo tiempo, la comunidad local de Patra está reuniendo todos los recursos para apoyar a todos los habitantes de Patra, incluyendo el apoyo de nuestras operaciones en terreno, de lo que estamos muy agradecidos por ese apoyo local, que es muy necesario y también muy bonito. Y bueno, uno de los mejores acontecimientos de esta semana ha sido que hemos empezado a conectar a la comunidad de Patras con Meet, que es Mobile Info Team, que es un grupo que ofrece apoyo a la gente con asesoría legal sobre sus casos de asilo y cómo abordar la situación que tienen en el momento. Y conjuntamente con Meet reforzaremos el conocimiento en estos temas entre los habitantes de Patra. Pues nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. ¡Ánimo a todos! Hola, ¿qué tal? Aquí Ricardo reportando sobre la situación en Velika Kladuša, en Bosnia y Herzegovina. Esta semana parece importante destacar 3 puntos. En primer lugar, el tema de las devoluciones violentas que se están produciendo desde Croacia hacia Bosnia. Las autoridades croatas están siendo muy violentas. Pocas veces habíamos recogido tantos testimonios y fotografías de unas heridas y unas agresiones que realmente superan lo mínimamente humano. Es terrible, es la hostia. Y sigue sucediendo, no sé si es la presión, el confinamiento, el miedo al virus, la falta de vigilancia y el sentimiento de impunidad que invade a las autoridades, pero realmente es fuerte y estamos pensando en llevar a cabo alguna campaña de denuncia especial en estos momentos porque es realmente intolerable. Segundo punto, seguimos con la distribución de ropa y comida a través de la red de voluntarias locales, sobre todo profesoras y profesores que lo están dando todo y los resultados son enormes a pesar de la presión policial y de la escasez de recursos y el frío y demás. Y desde aquí, bueno, nuestro agradecimiento y admiración. Y el tercer punto es que hemos empezado un proyecto que llevábamos ya unas semanas preparándolo y estamos muy motivadas y contentas con el tema, que es un trabajo en colaboración con las panaderías locales para que se hagan repartos de comida, pan y empanadas y demás a través de un sistema de vouchers o cupones, a través del cual una red de voluntarios de la Annon in Kitchen contactan con la gente que vive en los squats en Velika Kladuša, les mandan una especie de voucher digital que luego puede ser cambiado por comida en las panaderías. Esta idea surge porque nos faltaban manos y piernas para llegar a la gente y para distribuir la comida, que ahora mismo es la necesidad fundamental, y pensamos que si no podíamos ir a los sitios a llevar la comida, que mejor que la gente fuera a la comida, rollo la montaña de Mahoma. Y bueno, hemos empezado esta semana. Ha funcionado bastante bien a pesar de las dificultades logísticas y comunicacionales que ello implica, así que bueno, vamos a estar 2 semanas haciendo el piloto y si todo funciona bien expandiremos a más panaderías y quizás podamos empezar también con supermercados y igual con el sistema de cupones, que es una forma muy directa y muy limpia de no solo apoyar a la gente en tránsito, sino también a los comercios locales que están pasándolo muy mal ahora mismo. Y por último cerro diciendo que bueno, hemos hecho una compra de mascarillas y estamos recibiendo donaciones de mascarillas también, que parece que va a ser importante y que va a ir para largo esta situación de riesgo. Y nada, un abrazo, gracias por el programa, un beso, espero que estéis bien, contentas y felices. Chao, chao. Buenas a todas las personas que nos escuchan. Acá Tomás, voluntario de la Annon in Kitchen, con las novedades de lo que está ocurriendo tanto en Šid como en Serbia en general.
Si bien esto no es un informativo sobre coronavirus, ni pretende serlo, bueno, voy a dar algunas pautas sobre lo que está ocurriendo a nivel nacional y que afectan a la vida de las personas en movimiento que quedaron ancladas en este país. Hasta el momento tenemos unos 2.900 infectados y 66 muertos, con la particularidad de que en los últimos días notamos una mayor cantidad de nuevos infectados. Pasamos de crecer en marzo de a decenas de infectados, con picos de hasta 80 por día, a crecer de entre 150 y 300 o mismo 400 estos últimos días, a partir de abril. Aún así, no hubieron grandes cambios en las medidas para frenar la propagación del virus. Seguimos con toque de queda de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Los fines de semana está prohibido salir de los domicilios, no hay transporte público ni nada que se le parezca, tampoco hay aviones, no hay buses, excepto taxis y coches particulares, el resto está prohibido. Escuelas, jardines y universidades están cerradas. Las personas mayores de 65 años en las ciudades y de más de 70 en zonas rurales tienen prohibido también salir. Parques y plazas están cerrados, aunque muchos cruzan los vallados y entran igual. Y las reuniones están prohibidas en caso de tener más de 2 personas. Del último que se puede decir al respecto, el presidente Alexander Vučić reconoció este martes que su hijo tiene coronavirus y bueno, advirtió que no va a dudar en decretar la cuarentena de 24 horas si la gente no respeta estas restricciones. Pero bueno, visto esto, se preguntarán qué lugar les toca en este escenario a los migrantes o a las personas en movimiento. Y bueno, si bien para una amplia mayoría del pueblo serbio no representan un problema, sí hay un pequeño sector que hace campaña contra ellos y que se opone a que estos entren al país, o peor aún, se oponen a que el gobierno les dé cobijo. Una parte de este grupo realizó una manifestación anti-inmigrantes en Belgrado el día 8 de marzo, frente a la oficina de migrantes y refugiados. Esto, claro, está en el marco de otras movilizaciones que se hicieron en su momento, a partir de la crisis de Turquía con la Unión Europea. Y hay que decir que no fue una convocatoria masiva, como las que se registraron en Grecia, por ejemplo. Acá apenas se reunieron unas 200 personas con mensajes del estilo "no queremos migrantes", "Serbia para los serbios", "vallas para los migrantes" y demás. Pero bueno, ni bien no fue una convocatoria amplia, no podemos dejar de leer esto como una señal de los tiempos que se vienen. Estos grupos involucrados dijeron que si el gobierno no da respuestas, ellos mismos las van a dar, y bueno, ya circulan videos donde hay patrullas civiles que interceptan a migrantes en algunas ciudades del país. En Shid, sabrán, si vienen siguiendo los podcasts, bueno, tuvimos varios casos de vecinos organizados y bueno, más triste aún, la reaparición de grupos uniformados con simbología y parches del movimiento ultranacionalista Chetnik. A nivel político, Serbia tenía previstas elecciones parlamentarias para este 26 de abril, que bueno, a raíz de la crisis de la pandemia quedaron suspendidas hasta nuevo aviso. Y en este contexto, quien estaba haciendo campaña con el sentimiento antimigrante es uno de los partidos políticos de la oposición, de extrema derecha, el Dveri, que desde hace más de un mes radicalizó su postura y bueno, en las últimas semanas lanzó una campaña de colecta de firmas por todo el país para que el presidente aplique mano dura en su política migratoria. Lo que plantean principalmente es que no se reciban nuevos migrantes, ni que el gobierno se haga cargo de aquellos que intentan cruzar a Croacia y que vuelven expulsados. Si bien este grupo, este partido político, dice que Serbia se está convirtiendo en el mayor centro de migrantes del este europeo, lo cierto es que las estadísticas de la Oficina de Migrantes y Refugiados dicen lo contrario. Dicen que la mayoría del 1,5 millones de personas que entraron a este país desde 2015 siguieron su camino hacia la Unión Europea. Y es más, en un último documento que se publicó en marzo se dejó en claro que ninguno de los más de 5.600 migrantes que están hospedados hoy en los centros de asilo, de recepción o de detención, como decimos, ninguno de ellos desea permanecer en este país. Todos llegaron a Serbia con la idea de seguir. La respuesta del gobierno a esta presión fue que a principios de marzo enviaron agentes de seguridad a la frontera entre Macedonia del Norte y Grecia, con la intención de frenar el cruce de personas que luego llegan a Serbia. Y el presidente aseguró que no va a dejar que el país se convierta en un parque de estacionamiento de migrantes que quieren llegar a Europa. Y es más, llamó a cerrar las fronteras del sur ante una
posible ola migratoria, que la describió como una amenaza contra la seguridad nacional. Un término preocupante, visto que cuando hablamos de migración hablamos de derechos humanos y no de un problema, de un peligro, de una amenaza. Pero bueno, a partir de la llegada de la pandemia, el gobierno etiquetó a los migrantes como posibles portadores de virus y restringió el movimiento de ellos dentro de los campos oficiales. La policía y el ejército se encargaron de capturar a las últimas personas que vivían en el monte o en las afueras de los pueblos y los trasladaron al interior de esos campos. Hoy los solicitantes de asilo y los migrantes alojados ahí nos cuentan que viven apiñados, que los lugares están desbordados de gente, que hay bastantes peleas entre ellos propias del encierro de centenares de personas de distintas procedencias, de distintos orígenes y demás. A su vez también nos cuentan que no tienen permitido salir de ningún modo y que hay soldados armados vigilando el perímetro de cada predio. Una buena dentro de este panorama es que el pasado martes se comunicó oficialmente que no existen casos de contagio de coronavirus en ninguno de los campos en Serbia. Otro aspecto positivo es que, según las cifras oficiales, solo una persona de las 2.900 que están infectadas acá corresponde a SHID. Así que es una tranquilidad para los migrantes que están alojados allá, en aquella región. Y lo que respecta a la vida de los chicos, tenemos conocimiento que tanto en el campo Adasevci como en el campo principal hay varios grupos de ellos que están cosiendo mascarillas de protección y en todos los campos hay un sinnúmero de personas, entre profesionales, paramédicos, profesores que vienen de Irán, de Siria, de Irak, de Palestina, de Afganistán, que se pusieron a disposición para dar una mano en lo que es prevención, atención médica y limpieza tanto de habitaciones, de espacios comunes como de calles de cada predio. Así que eso es todo por esta semana. Los saluda Tomás desde Belgrado y les agradece por todo el apoyo y el ánimo que recibimos por parte de ustedes. Hasta la próxima.